Marco, adelante. Bueno, buenas tardes. En la sesión previa hicimos un repaso anatómico donde explicamos pues los componentes óseos de esa unidad orbitocigomática. Para dar un pequeño recorderis, entonces el más importante de los parámetros para hacer esta cirugía va a ser la fisura orbital inferior, que nos permite conectarle, perdón, aquí me están... Alguien ingresó, bueno, no alcancé a dar el visto bueno, que vuelva e intente. Bueno, como viene diciendo aquí, los dos parámetros importantes entonces van a ser la fisura orbitaria inferior, porque nos permite conectar la pared lateral de la órbita y el keyhole de McCarthy, porque eso nos va a permitir conectar ese colgado. En esta segunda parte, entonces vamos a hacer un paso a paso sobre las técnicas. Como lo dije en la anterior vez, va a ser más una seguidilla en cuanto a imágenes. Entonces, para empezar, el posicionamiento, entonces, usualmente vamos a hacer una extensión de la cabeza, una rotación lateral y un tilt acorde al piso. Perdón, alguien se está intentando conectar. Ya. Bueno, entonces, extensión, rotación lateral y tilt. Podemos tener una inclinación de 20 a 40 grados según la diana o target que deseamos alcanzar. Entre más cerca esté la lesión de la línea media, pues menor rotación, y entre más alejada, pues va a ser mayor la rotación. Entonces, cuando la lesión es muy cercana a la línea media, esta angulación, pues el punto que más importante va a ser, el punto más alto de la cirugía va a ser, pues de la cara y la cabeza del paciente va a ser la eminencia malar del cigoma. ¿Por qué? Porque eso nos permite que, por gravedad, cuando hagamos la apertura, el lóbulo frontal caiga. Esa es la razón. Eh, bueno, cuando es una angulación una rotación mayor de 40 grados, pues obviamente esa eminencia malar no va a ser el punto más alto, seguramente va a ser el reborde lateral, que sería un acceso para el seno cavernoso. Bueno, en cuanto a la incisión, bueno, otra cosa es, estos autores que son mayormente norteamericanos siempre utilizan el cabezal de Mayfield o de Sujita. Recordar pues que cuando ponemos el pin de dos lados hacia este lado, por ejemplo, entonces nos estorba bastante el campo operatorio. Ellos recomiendan tomarlo de una forma oblicua, a este más o menos a nivel de la mastoides y encima de la inserción del músculo temporal sin transgredirlo, porque pues eso se puede desgarrar. Entonces, usualmente el pin que va solo hacia el lado ipsilateral donde se va a hacer la incisión, y contralateralmente los otros dos pines. La incisión entonces se inicia a nivel del arco cigomático y se va a extender hasta más allá de la línea media, 2 o 3 centímetros, con el fin de que cuando tengamos el colgajo, retraerlo y podamos evidenciar todo ese cigoma, el arco cigomático y el reborde orbital. Recordar pues la salida del nervio frontal, o donde lo podemos encontrar, va a ser 1 centímetro por debajo del arco cigomático. Entonces siempre respetar ese margen máximo, 1 centímetro por debajo puede extenderse usted. Y usualmente iniciamos 1 a 1,5 centímetros delante del trago. Al hacer esta incisión, esta rama
rama frontal de la arteria temporal superficial, pues obviamente tenemos que sacrificarla, pero tratar de respetar con el fin de que este colgajo sea viable. Aquí ya con mayor detalle en la imagen. Bueno, la incisión, esta imagen es del doctor Gadol, Aaron Gadol, Aaron Cohen Gadol. A él le gusta iniciar desde pues, el punto medio pupilar contralateral hacia abajo. Aquí hacemos una disección de la galea, el tejido celular subcutáneo. Ya llegamos a nivel del periósteo, ya nos enfrentamos a la fascia del músculo temporal y lo que ya discutimos previamente. Entonces hay dos formas eh, con el fin de proteger estas ramas frontales del nervio facial que van en un cojinete de grasa entre las dos capas superficiales de la fascia del músculo temporal. Eh, Este doctor Gabal pues le gusta más la disección subfacial. Aquí obtenemos una vista de un abordaje interfacial. Aquí este es el hueso, el músculo temporal, las fascias, el nervio, la galea. Y aquí este sería una disección subfacial. Entonces aquí observamos cómo en este abordaje subfacial se protege un poco más. Tiene un mayor margen de seguridad para la protección de esos nervios. Entonces ellos lo que hacen es incidir hasta la capa profunda eh, de esas tres capas del músculo temporal para posteriormente ya rechazarlo. Esta es la incisión inicial, paralelo a la línea temporal superior. Aquí vemos lo que acaba de decirles, las dos capas, el cojetín de grasa y el nervio, el nervio como tal. Ellos prefieren entonces hacer una disección subfacial. ¿Por qué? Porque en esta orden entonces les va a permitir conectarse al periósteo del hueso frontal y posteriormente al arco cigomático. Eso también los va a conectar con la periórbita para empezar la disección. Recordar que esa periórbita, ya mirando al interior de la órbita, la sutura frontocigomática va a estar muy adherida, por lo cual requiere pues un tacto adecuado. Este es otra foto sacada de Craniotomy Atlas, también de TIEM, el doctor Rabe. Entonces, ellos tienen otra forma de hacerlo y lo hacen es una incisión eh, paralela pues, a la inserción del músculo en la línea temporal superior. Y de aquí mira cómo rechaza claramente todo ese paquete de la fascia con la grasa y el nervio hacia adelante. Y empieza a disecar para obtener el arco, liberar el zigoma y el arco cigomático. En estas imágenes pues se ve muy bien, acá sí hay que verlo con mayor detalle. La misma explicación, entonces hacemos la disección subfacial y vamos al periósteo hacia el zigoma y empezamos a disecar hacia el arco cigomático. Este sería la imágenes tomadas de un abordaje orbitocigomático tipo 1, entonces la disección no la hace tan abajo a nivel del proceso temporal del zigoma, sino que lo hace muy cercano pues, a la sutura frontocigomática. Aquí observamos ese cojetín que les digo de todo ese paquete, entonces ahí se protege con gran precisión. Lo otro que tenemos que disecar o desinsertar va a ser el nervio supraorbitario con su foramen. A veces tiene un surco o ya como tal un foramen. Cuando tiene un foramen, pues hay que hacer una osteotomía para liberarlo y poderlo rechazar en el colgajo hacia abajo. Entonces ya esta sería
una imagen donde ya hemos disecado todo ese paquete para proteger el nervio, la rama frontal del nervio facial, y hacemos una disección del músculo, como lo hacemos usualmente, paralela a la inserción hasta el borde posterior de la herida quirúrgica. Y siempre dejar un pequeño margen para reinsertar el músculo. Posteriormente ya lo replegamos hacia abajo. Bueno, entonces este abordaje es muy rico porque se puede hacer diferentes formas. De una sola pieza, o sea, con la, el colgajo óseo terional más la unidad cigomática en una sola pieza o en dos piezas, entonces una abordaje terional más la pieza orbitocigomática y tres, en el cual consiste en lo mismo, el colgajo cutáneo, pero el colgajo óseo terional, la unidad orbitocigomática, pero ellos en este de tres piezas se queda el arco cigomático se queda adherido a los músculos, al temporal y al massetero, dentro del campo quirúrgico, no se saca. Entonces vamos a empezar por el de una pieza, también denominado como abordaje orbitocigomático modificado. Ya son las mismas imágenes que he mostrado previamente, entonces ya hacemos un corte del músculo temporal y ya empezamos entonces a hacer la creatomía. Entonces lo que decíamos en la charla pasada, la importancia de un buen keyhole, perdón, de McCarthy. Aquí lo observamos 7 milímetros encima de la estructura frontocigomática y 5 milímetros detrás, más o menos dirigido hacia esta estructura frontoesfenoidal, que nos permita caer en ambas caídas. Entonces tiene que ser un poco amplio, que nos permita ver esa grasa alrededor de la órbita, alrededor del globo ocular, perdón, y la dura frontal. El resto de preparaciones las puede ser a nivel de la inserción del músculo temporal muy posterior o a nivel de la escama, ya como usted, pues ya como cada cirujano sea de su gusto. Aquí observamos ya una cirugía con un keyhole mostrándonos esas dos cavidades. La unión, entonces hacemos los cortes, ese corte dirigido hacia cuando ya hemos liberado ese nervio supraorbitario y el otro tratar de conectar hacia a McCarthy. Entonces, aquí obviamente por el engrosamiento del esfenoides, pues no podemos llevar hasta allá la cuchilla y ya con la broca, pues unimos estas dos piezas. El siguiente paso sería con la misma broca hacer una osteotomía del cigoma en una posición muy cercana a la estructura frontocigomática. Y posteriormente ya pasamos a hacer la osteotomía del piso de la órbita. Nos vamos acá con cincel desde esta porción media hacia la porción lateral. Esa sería una de las formas de hacerlo. Aquí el mismo autor lo hace por el mismo keyhole. Ellos hacen también la osteotomía, pero me parece que esta es mucho más avanzada, que requiere mucha más experiencia, porque realmente no se está viendo la manipulación del piso. El problema cuando uno hace la osteotomía del piso, perdón, la osteotomía del techo de la órbita, sin poderlo ver, como dice el doctor Llaneta, si no está viendo la estructura que va a cortar, mejor no lo haga. Es que puede fracturar inadvertidamente el canal óptico y pues lleva a una lesión del nervio óptico y dejar al paciente pues con una ceguera que puede ser incluso permanente. Entonces es mejor esta maniobra dejarla pues no para iniciar. Es el colgajo que se obtiene como tal. Observamos entonces
una craneotomía frontotemporosfenoidal. Este sería parte del techo, el reborde orbitario y una muy pequeña parte del, del cigomo. Bueno, en cuanto a mi opinión, ¿cuál es el problema de este abordaje orbitocigomático de una sola pieza que no le permite un amplio margen o abarcar más, un poquito más el techo de la órbita? Entonces, ¿qué le toca hacer? Hacer más cortes, ya sea con el motor, con la cuchilla, con la broca. Y también, obviamente, que hay que retirar esa parte del esfenoides para dejarlo rojo. ¿Cuál es el inconveniente? Que realmente es cuando hacemos este corte, esto requiere una reconstrucción del piso de la órbita, porque si retiramos este pedazo de hueso y no se repone, el paciente probablemente va a tener un enoftalmos o perdón, un meningocele a través de ese efecto. Ese es el problema que yo veo con este abordaje. Ya la apertura dural, ya de acuerdo pues ya al gusto aquí, este doctor lo hace en una forma arqueada. Aquí ya exponemos subfrontalmente el polo temporal y subtemporal y ya está la parte inicial del silvio lista para disecar. El cierre, uniendo lo que se cortó, entonces uniendo el cigoma al proceso frontal que se cortó, y las placas pues del colgajo uniendo al cráneo como tal. Este sería el número de pasos o número de cortes a realizar. Y aquí observamos con detalle que o sea, no se abarca mucha porción del techo ni de la pared lateral. Entonces, eso restringe un poco. Aquí son las limitaciones de este tipo de abordaje. Otra imagen explicando pues esto que acabé de decir. Aquí pues lo subdividen en varios pasos, el conectar esta trepanación a nivel de la escama y el keyhole, y posteriormente ya el corte, pues a nivel de techo orbitario y parte del cigoma. Pues como lo decía la doctora Piña, esto requiere a veces un tipo especial de cuchilla, pero a veces no se cuenta con esa oportunidad, sino con broca o cincel. Bueno, este sería el abordaje original, muy distinto a ese modificado. Entonces aquí observamos el mismo keyhole, pero aquí ya le damos la importancia a la fisura orbitaria inferior, conectando el keyhole con esa fisura orbitaria inferior. Recordar que la porción anterolateral de la fisura orbitaria inferior es muy amplia y que no va a tener ningún paquete vascular nervioso y que nos puede, pues realmente una maniobra segura. Mientras que el corte a nivel del cigoma, entonces como lo dijo la doctora Piña la vez pasada, tratar de identificar ese foramen cigomático facial, porque debajo de él vamos a encontrar o nos vamos a meter al seno maxilar. O la otra, cuando usted no ve el foramen, es máximo 1 centímetro entre la unión del proceso frontal y el temporal, como se observa acá. En cuanto a estos otros cortes, entonces vamos a ver el keyhole aquí. Entonces empezamos la osteotomía más o menos a nivel de esa escotadura supraorbitaria.
Si lo hacemos muy medial, pues se va a meter al seno frontal. Inicialmente se hace un corte horizontal, perdón, vertical, después horizontal y dirigido al keyhole, a poner ese keyhole y se conecta a la fisura orbitaria inferior. Este ya sería un ejemplo de dos piezas que ya se obtuvo el colgajo óseo frontotemporoesfenoidal. Ya reparamos el músculo y empiezan los cortes. Entonces, ¿qué ventajas tiene este abordaje? Que permite una visualización, permite, perdón, ver con claridad que se está cortando, porque cuando hay un abordaje de una sola pieza, cuando estamos cortando el techo, es muy difícil reparar realmente que estamos cortando. Pero discúlpeme que algo quiere entrar aquí ya. Bueno, entonces empezamos con estas 6 cortes. Para iniciar, usamos el landmark o la referencia anatómica, va a ser la porción anterior, o sea, el límite anterior de la articulación temporomandibular, perdón. La vamos a utilizar como referencia para hacer un corte aquí a nivel del arco cigomático. Usualmente se hace oblicuo. ¿Por qué? Porque cuando se pone permite que eso se ajuste y no permita movilizar, sobre todo porque el músculo trata de retraer hacia abajo. Dos, hacemos un corte de abajo hacia arriba a nivel del cigoma, utilizando ese parámetro que ya les dije previamente y posteriormente de arriba hacia abajo, tratando de unirlo. Cuarto, hacemos protegiendo la periórbita eh, y pues retrayendo la dura madre y el cerebro para evitar pues lacerarlo. Hacemos ese corte a nivel del techo. En cuanto a una cosa que se me olvidó comentar, cuando se hace la disección de la periórbita, entonces en esa sutura frontocigomática va a estar muy pegada, debe hacerse con un tacto fino. Cuando a veces se abre esa periórbita y sale el contenido del globo ocular o la grasa, entonces la forma de sellarlo es con coagulación bipolar, pero obviamente eso tiene su costo, que va a hacer que el paciente va a tener una mayor edema. Entonces, digamos, el corte 4 hace un corte a nivel del techo de la órbita. En el corte 5 vamos a conectar entonces esa fisura orbitaria inferior con el piso de la fosa craneal media y posteriormente la extensión que este autor recomienda va a ser casi hasta el inicio de la fisura orbitaria superior. Es bastante amplio, o sea, aquí son por lo menos 2 centímetros. Y en el corte 6 pues ya conectamos estos dos cortes. Entonces aquí ya lo que les acabo de explicar, corte a nivel del arco cigomático, el siguiente corte en el cigoma, tanto arriba como abajo, el cuarto ya a nivel del techo, respetando la periórbita y la dura madre, quinto, conectando la fisura orbitaria superior con la fosa craneal media, y sexto, la conexión de la fosa craneal media con el corte cercano a la fisura orbitaria superior. Eso sí, no transgreder ese plano hacia la fisura orbitaria superior, es importante tenerlo en cuenta. Y aquí obtenemos nuestra unidad orbitocigomática en dos piezas, una es la arterional y esta otra pieza. Y vemos con claridad que aquí el techo de la órbita la longitud es mucho mayor, mucho mayor. Entonces, eso por un estudio que trató de comparar el abordaje en una versus dos piezas, dice que este es
un poco mejor porque no hace osteotomías parciales, no tiene que hacer reconstrucción y por tanto la- las complicaciones cosméticas son menores y permite una mejor visualización para el cirujano. Aquí ya tenemos la exposición total del- de la periórbita, el saco dural. Discúlpenme que alguien quiere entrar. Bueno, entonces aquí es periórbita, lóbulo frontal, lóbulo temporal, reparo acá del músculo temporal y massetero. Bueno, este es el abordaje en tres piezas, como lo dije previamente, entonces hueso frontotemporosfenoidal, unidad órbito-cigomática, y estos dos pues los retiramos del campo y este sí se repliega el arco cigomático hacia abajo. Este lo hace mucho pues neurocirujanos referencia como el doctor Campairo y Férez en Argentina y Brasil. Ellos refieren pues eso es una ventaja, poder replegar hacia abajo este arco cigomático y replegar el músculo temporal macetero porque permite una exposición total del piso de la fosa craneal media. Eh, y esta es una ventaja con respecto al de dos piezas que acabé de nombrar, que este no desinserta el músculo macetero de su porción inferior, que usualmente es aquí. El doctor Camper pues tiene como unos aproximadamente experiencia en 30 casos en este tipo de abordaje, ahí muestra a sus pacientes, parece no hay ninguna simetría muy marcada. En los tiempos quirúrgicos de él pues no aumenta, no hay peor resultado cosmético con las otras técnicas y es igual el número de complicaciones. Pero hay algunos autores que exponen que realmente dejar ese arco cigomático en el campo no representa ninguna utilidad. Entonces, esta es la diferencia con respecto al, a los otros tipos de abordajes. Entonces, va a ser el corte oblicuo que ya referimos, un corte que puede ser anterior o antes de la sutura para que no haga diastasis cuando hagamos la reconstrucción y ya el resto de serie de pasos que ya vimos. Este sería un ejemplo. Aquí tenemos ya la exposición del cigoma, el arco cigomático, hacemos ya los respectivos cortes y rechazamos ese paquete de músculo hacia inferior. Y ya, como se observa también esta imagen, observamos el músculo macetero temporal y ya tenemos el espacio diseñado para poder hacer esa craniotomía. Aquí ya finalmente el resultado y se retira. Ya exponer aquí la exposición tan buena de la fosa craneal media, periórbita. Aquí tenemos ya, podemos ingresar subfrontalmente. Esta imagen es igual. Bueno, otro ejemplo, pues este sigue asociado con publicaciones del doctor Férez. Entonces, cuando uno se va muy medial, entonces puede pasar esto. Entonces, que podemos ingresar al seno frontal y requiere, pues obviamente, desfuncionalizarlo, quitarle la mucosa. Por la técnica que utilizamos en el Hospital Neurológico de FIRE, pues allá usamos el FOAN con yodo, o doctores que utilizan otros materiales. Esta imagen es para mostrar el tipo de apertura que ellos hacen, es como una especie de S bien particular. Con él prefiere que para poder que sigue los planos del silvio y unos cortes que son más paralelos.
Bueno, esto otro es bien importante, que hay que tener varios puntos de repliegue, varios puntos, perdón, de reparo para retraer y ganar un poquito más de espacio de esa periórbita y nos permite tener una mayor visión. Bueno, en cuanto a las complicaciones, la principal va a ser el defecto cosmético, la simetría de la órbita. Hay muchos pacientes algunos pacientes se quejan de posición del globo ocular, pues distinta a la que habitualmente tenían. Los defectos óseos o sí, el defecto que se ve después de los puntos de trepanación, sobre todo en McCarthy, que eso ocurre en la mayoría de abordajes terionales, la atrofia del músculo temporal cuando no se respeta esa disección superióstica que tiene que ser perdón, de inferior a superior, respetar todo ese paquete vasculo nervioso que lo inerva y lo irriga de forma profunda. Eh, cuando se, cuando se hace un corte a nivel del arco cigomático, sobre todo a nivel de la sutura, entonces puede que eso se diastase y por ahí empiece a herniarse el músculo, se mete dentro de los dos fragmentos óseos. Y otras cosas ya del abordaje que van a hacer cuando se respeta bien ese plano subfacial o interfacial, lesión del nervio, de la rama frontal del nervio facial, y también cuando se respeta el nervio supraorbitario al hacerle una osteotomía. También hay, como lo dije previamente, entonces compromiso, diplopía por compromiso no solo de pares craneales, sino por compromiso del músculo. Eh, Cuando se queda un defecto muy grande dentro, en el techo de la órbita, entonces podemos tener un espacio donde se conecta el contenido intracraneal con el intraorbitario y esto puede presentar no solo en oftalmos, sino también un meningucele. Cuando abrimos senos paranasales vamos a tener, si tenemos una apertura dural, una fístula, una rinoliquia por la extensión a estos senos. Algunos ejemplos de autores. Este autor aproximadamente tiene 75 casos, de esos aproximadamente menos de un 20% presentó complicaciones. La principal va a ser la lesión de nervios craneales, seguido por tosis. Y las menos infrecuentes van a ser la alteración ocular y el meningocele, pseudomeningocele. Bueno, esto es lo que les decía previamente, entonces cuando se hace inadvertidamente, cuando no se ve, estamos cortando el techo de la órbita sin una buena visualización, o lo fracturamos de forma muy traumática, pues esa osteotomía se puede extender al canal óptico y hacia el canal óptico y el nervio. Bueno, ya la reconstrucción es unir lo que se ha cortado, unir lo que se ha separado. Aquí observamos entonces en este abordaje, que sería de dos piezas, uniendo el arco cigomático y posteriormente uniendo el colgajo al hueso. Dejar ese pequeño remanente del músculo para poder después poderlo insertar nuevamente. Aquí unimos pues en este abordaje de dos piezas, aquí unimos no solo la unidad órbito-cigomática con la craniotomía terional, sino que este también se debe unir al cigoma y posteriormente al hueso, como se observa ahí. Y aquí la inserción con puntos sencillos del músculo temporal. Aquí observamos el plano subfacial que se quedó respetado. Bueno, y este es lo que les decía previamente, entonces
Este artículo se hizo en el 2006 en el laboratorio del doctor Roton. Establece, pues ellos querían establecer cuál podría ser mejor entre ese abordaje de una sola pieza versus el de dos piezas. Realmente lo hicieron en muy pocos pacientes, pues, pacientes no, en cadáveres, 10 para orbitocigomático en dos piezas y para 10 en una sola pieza. Y lo que pudimos ya establecer con lo que informé previamente, que el abordaje en una sola pieza pues expone en eh, menor espacio comparativamente con el dos especias. Con una pieza entonces serían 372 milímetros cuadrados versus el de dos piezas que sería de 996, mucho más amplia. ¿Por qué? Porque permite permite mayor acceso al, al techo de la órbita. Em, Entonces, la conclusión de ellos es que el abordaje de dos piezas tiene una menor incidencia de enoftalmos y un menor pobre resultado cosmético debido a que no tienen que retirar una mayor parte de ese techo orbitario cuando sí lo hacemos en una sola pieza. Obviamente, el resultado de una sola pieza es un resultado pues, de la experticia. Eso es más de un grado avanzado poder realizar ese abordaje en una sola pieza. Bueno, aquí para finalizar, un video de Neurosurgical Focus y un aneurisma a nivel de la arteria cerebral media gigante. Y, entonces aquí ya tenemos la lesión, la ubicación, como les dije previamente, la rotación de 20 a 40 grados, colocación del Mayfield, la incisión desde el arco cigomático hasta la línea media contralateral. Bueno, me voy adelantando, aquí ya se hace el corte, empieza la disección, aquí ellos tratan de preservar la arteria temporal superficial por si necesitan un bypass. La rechazan, aquí ya empieza a hacer eh, la disección subgaleal, la exposición del músculo temporal, miren que hace un corte en T, aquí está haciendo esa disección subfacial, ya trata de hacerla hacia el cigoma, ya empieza a nivel de la periórbita. Pues este es un tipo de abordaje más modificado. Exponen ya el arco cigomático. Aquí ya liberan el nervio supraorbitario para evitar su daño. Lo rechazan con el colgajo. Empieza el primer corte a nivel del corte posterior a nivel del arco cigomático. Otro corte anterior y rechazan eso inferiormente. El corte del músculo para poderlo rechazar con el arco cigomático, la exposición de esa fosa temporal. Ahí ya tienen ellos expuesto la fisura orbitaria inferior. Pero ese es el McCarthy Keyhole, perdón, exponiendo la órbita y la dura madre, el lóbulo frontal, otro trepanación a nivel de la escama, perdón, a nivel de la línea temporal superior. Este sí a nivel de la escama. Conexión de las trepanaciones. Ahí lo lleva hacia el medial a la escotadura de ese nervio supraorbitario que liberamos.
Este punto, pues, como les decía, es difícil porque a veces el ala mayor del esfenoide está muy grueso y no permite el corte. Entonces aquí este sería un tipo de modificada en el cual hacen un corte solo en el sigoma. Posteriormente ya en el techo, la conexión con la fosa craneal media. Conectan la fisuras orbitarias inferior con el macar, con el keyhole, perdón, y ya posteriormente el techo orbitario lo retira. Esa es la pieza que se obtiene. Y esa es la vista que obtenemos. Entonces aquí está retirando un poco más de ese hueso para tener más acceso a la fosa craneal media. Bueno, esto ya son cosas directas del abordaje. Este ya es la colocación del colgajo. Bueno, eso era lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Muy bien, Marco. Felicitaciones. Creo que fue bastante, muy bien explicado, bastante claro tu explicación y el video también hace un resumen muy bueno del abordaje y cierre de esta técnica quirúrgica.